Gracias, buenas noches. Como les decía, este es un cuento muy bonito. Se llama Los Viajeros y es precisamente el viaje del alma. Cómo llegamos, cómo vamos a estar aquí representando nuestros papeles y finalmente cómo Dios viene, nos recoge, nos regresa al dulce hogar. Se llama Los Viajeros y el capítulo 1, el hogar. Érase una vez, digamos, hace 5000 años, en el pasado o tal vez en el futuro, en una dimensión distinta, vivía una raza de seres conscientes, seres que eran tan puros y tan llenos de conocimiento que estaban en un estado de paz total. Su mundo era de una naturaleza muy diferente a la nuestra. Era un mundo de luz. Estos seres vivían inmersos en un mundo naranja dorado, en un mar de silencio, ya que habían alcanzado tal estado de armonía y satisfacción que no necesitaban moverse en absoluto. No estaban hechos de carne y hueso como nosotros, sino que eran seres de luz, pequeños puntos de luz, microestrellas. Y sin embargo, con los poderes de la mente, el intelecto y de la personalidad, desarrollaron una absoluta perfección. De esta forma, flotaban en su mar de silencio y luz con gracia y elegancia, como una constelación celestial. No todos brillaban con la misma intensidad. Algunos irradiaban campos de energía de luz y otros destellaban débilmente. Los más poderosos formaban una especie de rosario, creando un maravilloso y reluciente collar de diamantes. En el centro estaban los más poderosos seres que irradiaban paz y armonía. Los demás simplemente los rodeaban como si una fuerza magnética los uniera. Y en lo más alto del grupo habitaba el ser más increíblemente poderoso, luminoso y hermoso. Era tan radiante y constante que todos los demás seres solo deseaban estar cerca de él. Este maravilloso ser había alcanzado un estado de conocimiento absoluto sobre el universo entero. Conocía y comprendía los secretos más recónditos del tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Al mismo tiempo, era totalmente benevolente. Su única meta era cuidar de que el universo funcionara pacíficamente y cuando se desordenaba, actuaba en forma rápida para devolverlo a su estado original. El nombre de este extraordinario ser era el Ser Supremo Shiva, y todos lo consideraban como su padre. Y así, un día, un ser y luego otro decidieron que este hogar ya no les estimulaba más. A este mundo de espíritu puro, donde interactuaban a un nivel más allá del pensamiento, le faltaba una sola cosa: distracción, cambio y felicidad. Uno de los seres más fuertes se comunicó con el padre Shiva y le dijo: quiero explorar otro mundo. Déjame llevar a otros conmigo y así colonizaremos otras dimensiones más lejanas. Deseamos tener esta experiencia. Mi dulce hijo, ¿a dónde vas a ir?, preguntó el padre divertido. No lo sé, pero debe haber un mundo que merezca la pena explorar. Aquí tenemos paz, pero hemos llegado a un punto en que nos hemos olvidado
de lo que es la experiencia, Padre. ¿Existe algún lugar con el material, el potencial y el ambiente apropiados? El padre lo pensó por un momento y sabiendo lo que iba a pasar, y en esa pausa de un segundo, midió las fronteras de la eternidad en su mente oceánica y le dijo, sí, hijo. Tus deseos solo pueden satisfacerse en un mundo físico, con estrellas y planetas. Existe un planeta, una gema que tiene toda la belleza que puedan pedir. Verdaderamente lo pueden convertir en un mundo de felicidad. Vayan pues, hijos míos, vayan y experimenten su felicidad. Se lo han ganado y si algo va mal, solo llámenme y yo les ayudaré en lo que pueda. Los hijos, inmediatamente llenos de dicha, organizaron un grupo de 900,000 viajeros, viajeros fuertes para colonizar el lejano planeta. El grupo sería dirigido por 2 seres que brillaban con resplandor y valentía, y así, simplemente por medio del poder de su pensamiento altamente desarrollado, se alejaron del mundo de luz hacia una odisea llena de aventuras. Capítulo 2. El reino. Volaron a través del océano de luz y entraron en una región de blanca transparencia. Esta era una región mágica que ellos conocían y les servía de paso entre las dimensiones. Siguieron volando y entraron en el mundo del espacio. Llegaron a un planeta de tamaño mediano que era virgen, con mares de un azul profundo, islas con una exuberante vegetación y flores de una belleza inimaginable. En este planeta solo había un continente, una sola tierra, rodeado de un océano y debido al ángulo de los ejes del planeta, siempre era primavera. Era mucho mejor de lo que jamás hubieran podido soñar. Era verdaderamente un paraíso. El mineral más común era el oro, y los diamantes recubrían el suelo en elegantes formas. Los ríos discurrían suavemente a través del corazón del continente. El planeta giraba, originando un ciclo de día y noche. Todo era muy hermoso, pero quedaba el problema de la supervivencia una vez dentro de las fronteras del planeta. La influencia de la atmósfera les impedía funcionar como lo hubieran hecho en su propio mundo. La comunicación telepática era más difícil y sus facultades de transmisión mental no funcionaban con los elementos de la materia, como en su mundo de luz. Para poder actuar aquí necesitaban trajes espaciales. ¿Pero cómo conseguirlos? Bajaron a ver lo que se podía aprovechar del ambiente natural. Primero bajó el jefe de la expedición, cuyo nombre era Krishna. Pero antes de entrar a la atmósfera, sintió una llamada, una invitación mental. Siguió la línea del pensamiento hasta su origen y ahí, en la superficie del planeta, vio a 2 seres irradiando hacia él. Estos 2 seres vestían trajes espaciales y tenían otro preparado para él. ¿Qué hacen aquí?, les preguntó. El padre Shiva se acordó que necesitarían estos trajes, así es que nos envió en avanzada para que fabricáramos estos vestidos para ustedes. Les hemos escogido un lugar excelente para colonizar y les hemos construido varias casas de oro puro, ya que este es el material más común aquí. Poco a poco,
Krishna se acostumbró a su nuevo traje. Lo recorrió de un lado a otro. La vestimenta lo hacía sentir como un robot. Era hermoso y lleno de vida. Además tenía forma de un cuerpo. Estaba hecho de los elementos más puros, sin enfermedad. Tenía 2 ojos, como nosotros, y la cabina de control estaba situado en la frente, entre las cejas, y ahí se sentó. Los otros viajeros empezaron a bajar y se les proporcionaron trajes espaciales. Necesitaban estar dentro de sus vehículos si querían permanecer en el campo de influencia del planeta. Los vehículos eran fascinantes y muy cómodos en realidad, y poseer uno de estos vehículos se había convertido en lo mejor de la expedición, ya que con ellos podían experimentar como nunca antes lo habían hecho. Nos quedaremos aquí. Este mundo es verdaderamente celestial. Produciremos más vehículos utilizando nuestro poder mental e invitaremos a más hermanos para que vengan y colonicemos este mundo. ¿Qué nombre le daremos a nuestra nueva tierra? La llamaremos Bharat. Krishna y Radhe, los más amables y poderosos, serían los guías y gobernantes, y ya que todos permanecían en su estado eterno de paz y armonía, se dedicaron a sus tareas con alegría y satisfacción elevadas. Edificaron palacios y naves espaciales que se manejaban con el poder del pensamiento. Crearon equipos tecnológicos para toda clase de necesidades. Jugaban todo el día y todos participaban en estos juegos. Aprendieron a jugar con las palabras y les llamaron poesía. Al juego con sonidos lo llamaron música. Y al jugar con sus vehículos, que eran sus cuerpos, le llamaron danza. Cuando miraban al sol durante el día, recordaban a su padre Shiva. Y por la noche, al contemplar las estrellas, evocaban a sus hermanos que moraban su mundo de luz. Con estos recuerdos amorosos, nunca se sintieron solos. Un grupo crecía entre sonrisas, belleza y perfección. Habían conseguido la felicidad. Krishna y Radhe se aseguraron de que todos los del grupo estuvieran bien atendidos. Después de un tiempo, empezaron a producir otro nuevo traje espacial para invitar a otro hermano de la morada de luz a bajar y ver la clase de felicidad que ellos tenían. Descubrieron que era necesario el poder mental de los dos para crear un nuevo traje espacial y que éste tendría que tomar forma gradualmente dentro del traje de Radhe. Al asumir Radhe este aspecto de la procreación, llamó a su vestimenta mujer. Y cuando estuvo preparado el nuevo traje, con pensamientos poderosos de gran energía, uno de los hermanos, deseoso de agregarse a ellos, apareció y tomó posesión del nuevo traje. El nuevo hermano miró a su alrededor con asombro y pensó, ¿es realmente un palacio donde viven? Radhe sonrió. Este palacio es pequeño porque estás dentro de mi traje espacial. Cuando salgas, verás el palacio que hemos construido para nosotros. Pero no hay prisa. Quédate un poquito, una temporada aquí y hazme compañía. Mientras tanto, Krishna organizaba excursiones a las islas aledañas,
Construyeron máquinas voladoras en forma de cisnes dorados y exploraban este mundo fascinante. Krishna recibió el título del emperador Narayan y Radhe fue nombrada la emperatriz Lakshmi. Un siglo después, los trajes espaciales se gastaron y los cambiaron por unos nuevos. Permitieron que otros hermanos tomaran los cargos de emperadores, ya que ahora había muchos hermanos con las cualificaciones para dirigirlos. Cuando uno de los trajes empezaba a perder su funcionalidad, esto era alrededor de los 150 años, a través del poder del pensamiento, saltaba del vehículo viejo a uno nuevo. Y ya que el nuevo era mejor, nadie echaba de menos al viejo, ni temía querer abandonarlo. Así siguió una vida llena de felicidad año tras año, siglo tras siglo. Cada vez más seres del mundo de la luz recibían las ondas pensamiento de sus hermanos en el planeta, invitándolos a descender, a disfrutar de esta felicidad. Y así la población creció. De los 900,000 al principio, llegaron casi hasta los 330 millones. Los palacios ya no se construían con oro. Se utilizaba ahora la plata en su lugar. Ya nadie le daba tanta importancia a los trajes espaciales. Ya no se podían ver en la forma de luz que habían poseído tiempo atrás en su morada original. Capítulo 3. El cambio. Un día, 2500 años después de la fundación de la colonia original, se produjo un acontecimiento que haría tambalear el buen orden de paz y felicidad que había reinado durante todo ese tiempo. Uno de los gobernantes llamó a uno de sus hermanos y le dijo: ese vehículo que utilizas es muy hermoso. Me gustaría tocarlo. El hermano se rió. ¿Cómo podrías tocarlo? ¿Acaso saldrás de tu propio vehículo para hacerlo? Claro que no, pero déjame tocarlo con las manos de mi vehículo, de mi traje espacial. Y después de esto, su atención se concentró más y más en el vehículo de su hermano, el cual tenía una forma femenina. Simplemente adoraba su estilo, su forma, el movimiento, color y decoración. ¡Qué tonto eres!, le reprendió el hermano. Y esta fue la primera reprimenda jamás producida por estos seres. De todos modos, este vehículo mío es superior, pensó. Y esta fue la primera expresión de arrogancia que se recordó siempre en todo el reino. En su pensamiento no quería cambiar su forma por otra, porque no sabía cómo iba a ser el nuevo traje que recibiría. Y de este modo, por primera vez apareció el apego. Y se dijo: más vale conseguir el máximo de experiencias con este vehículo mientras lo tenga, y esto fue el principio de la codicia. Por desgracia, no era el único que empezaba a tener estos nuevos y terribles pensamientos. Todos parecían repentinamente cansados. Ya no jugaban entre ellos. Hasta aprendieron a dejar
que los vehículos fueran dirigidos por un piloto automático. Mientras ellos dormían dentro. Y así su juego favorito fue jugar con sus cuerpos para simplemente sentir el efecto de las sensaciones que registraba la computadora. Y se olvidaron completamente de su telepatía. Empezaron a reorganizar la sociedad. Uno tras otro ocupaba el lugar de sus debilitados gobernantes, quienes fueron los primeros viajeros y ahora tenían demasiado tiempo lejos de su hogar. Ahora los cuerpos habían usurpado el poder de la computadora del cerebro y deseaban incrementar las sensaciones de placer, y con este fin dieron máxima prioridad al contacto con otros cuerpos. Y así, cuando intentaron reafirmar su autoridad, empezaron a actuar con codicia, ira y arrogancia. Y como resultado se produjo el conflicto. La hermandad estaba rota y el reino en caos. La explosión del poder mental destructivo fue tan demoledor que el mismo continente se abrió bajo sus pies, dividiéndose en 6 o 7 continentes. Los palacios cayeron en los desastres naturales. El equipo tecnológico quedó destruido y el pueblo empobrecido. Repentinamente recordaron a su padre, durante tanto tiempo olvidado y que vivía en una dimensión lejana. Empezaron a llamarle y entonces él les mandó un mensajero. ¿Quieren volver a casa? Y contestaron, nos gustaría estar aquí, pero quítanos nuestro sufrimiento. Ahora ya no se identificaban como seres de luz, se identificaban con los cuerpos. Capítulo 4. La creciente oscuridad. A medida que pasaba el tiempo, más y más seres bajaban del mundo de la luz al planeta. Se habían enterado de los placeres que encontrarían ahí, pero no eran conscientes de los problemas que estaban ocurriendo. También se hicieron cuerpos para ellos, pero ahora se hacían con la energía física en lugar de con el poder mental. Muchos de los recién llegados eran apreciados por los demás, ya que aún poseían una reserva de poderes espirituales, mientras que los que hacía tiempo estaban aquí ya habían usado gran parte de su energía. Los recién llegados estaban horrorizados. La vida no era en absoluto como ellos habían esperado. Ya no quedaba ciencia ni tecnología. La mayoría de los habitantes eran muy pobres. La misma naturaleza se había vuelto cruel. La primavera ahora cambiaba en estaciones y el invierno era bastante duro. También ahora, en lugar de un reino, había muchos grupos y culturas aislados. Varios hasta se habían olvidado la existencia de los demás. Escribieron sus memorias colectivas sobre cómo eran las cosas en la Edad de Oro y las leyendas de cada grupo eran similares, pero nunca se juntaron para comparar sus escritos y así continuó un desarrollo aislado. Cuando un ser de luz fuerte bajaba con un mensaje del Padre, los otros se veían muy afectados y así se crearon muchas ideas sobre este Padre lejano. Le empezaron a llamar de muchas maneras: Shiva, God,
Dios, Alá, Jehová, y le adoraban de diferentes maneras. Estaban seguros de que él podía verlo y oírlo todo, pero se había convertido en un misterio. ¿Quién era y dónde estaba? Y no comprendían cómo se podía vivir sin una forma. Crearon imágenes y creían que estos reyes y reinas pertenecían a una raza de seres superiores y más poderosos, los cuales habían gobernado el planeta con facultades sobrenaturales. Les cantaban alabanzas, los veneraban para así ganar sus favores y ayuda. El nombre de Krishna se hizo famoso y se le escuchaba en canciones, pero nadie recordaba quién era el primer hijo que había habitado dentro del traje espacial, ya que habían olvidado por completo que ellos mismos eran seres de luz. Algunos abandonaron las colonias y empezaron a vivir en bosques. Pasaban tiempo en silencio y muchas ideas surgieron en sus mentes, ideas profundas del ser. Se preguntaban y se decían, ¿tenemos almas? No, somos simplemente cuerpos. ¿Pero qué es un alma? Estas ideas evolucionaron y alguien sugirió, quizás el alma sea idéntica al alma suprema Shiva. Claro, asintió otro, tiene que ser así. Estamos buscando al alma suprema. Las cosas empezaron a cambiar tan rápidamente. Muchos creían estar cerca del alma suprema y conocer su voluntad. Otros empezaron a decir que el Ser Supremo deseaba que conquistaran las colonias vecinas y que si morían luchando contra los malvados vecinos, él estaría complacido. Así como que el Ser Supremo condenaba a los no creyentes. Las guerras se multiplicaron a medida que estas falsas creencias se propagaban. Los trajes empezaron a ser destruidos en estas guerras y de formas más rápidas eran sustituidos por otros. Cada vez que uno de estos seres era forzado a abandonar su cuerpo, volvía a darse cuenta de su verdadera identidad de un punto de luz. Pero para entonces ya estaba tan apegado a su forma de vida física que inmediatamente se olvidaba de la verdad al entrar en un nuevo cuerpo. Y así, conscientes de su cuerpo, se apegaron más y más a estos placeres sensoriales y se enfadaban más y más cada vez que estos se veían amenazados. Se volvían cada vez más ansiosos de riqueza y de este modo sus sociedades crecieron en la corrupción. Los que venían del mundo de la luz lo hacían en cantidades cada vez más grandes. Todos querían ver qué era lo que atraía a los otros a participar en el gran drama. Que ellos mismos sabían que se estaba desarrollando ahí abajo en el mundo físico. Pronto el mundo de la luz quedó vacío sin sus habitantes. Solo quedaba el dirigente supremo, Shiva. Él estaba esperando el momento preciso en que debía entrar en acción. Capítulo 5. El final de la función. Ahora el planeta estaba terriblemente sobrepoblado. Casi 8 billones se habían instalado allí, viviendo en cuerpos cuya fabricación era cada vez menos perfecta,
duraban mucho menos tiempo y estaban sujetos a enfermedades y deformaciones. Los habitantes, principalmente guiados por los recién llegados, empezaron a reconstruir el conocimiento científico y tecnológico perdido, y con su ayuda muchas colonias se vieron libres del aislamiento. Pero en vez de promover la amistad, se volvieron más y más competitivos. Las guerras se extendieron por todo el planeta y el nuevo conocimiento científico fue usado para crear terribles armas que servían para destruir los cuerpos de los demás. Pensaban que cuando el cuerpo ya no funcionaba, moría. No recordaban más al ser de luz que vivía dentro. A medida que el alimento empezó a escasear, aumentó el odio de uno por el otro. La naturaleza misma empezó a negarles el sustento. La vida empezó a convertirse en un infierno. Los que seguían a un mensajero enviado por Shiva detestaban a los que seguían a otro mensajero. Y ya que los cuerpos eran de distintos tipos, los que tenían una raza blanca odiaban a los de la raza negra. Los que vivían en una colonia aborrecían a los que vivían en otra. Los que tenían cuerpos en forma masculina oprimían a los hermanos que habitaban cuerpos femeninos. Todo el mundo se preocupaba tan solo en realizar sus propios deseos, por cualquier medio posible. El planeta ahora estaba totalmente en guerra. De un jardín espiritual de flores se había convertido en una gran selva de espinas. Pero había unos pocos seres de luz que conservaban profundamente en sus memorias la intuición de cómo habían sido las cosas en otro tiempo. Recordaban inconscientemente que había habido paz universal y perfecta armonía. Intuitivamente sabían que en alguna parte existía alguien que podía purificar este sucio mundo y devolverlo a su más alto estado de felicidad. Pero ¿quién era este alguien y dónde estaba ahora? El hijo Krishna, que había sido el primer emperador de aquella lejana edad de oro, que desde el principio había ya reencarnado en 84 cuerpos y había olvidado su identidad original, pasaba la mayor parte de su tiempo delante de cuadros de Narayan, el primer emperador, quien fue él mismo en su primera encarnación. Pero ahora no recordaba nada. Vivía en una vida tranquila, dedicado a su culto y a hacer felices a los demás. Constantemente pensaba en el Ser Supremo, preguntándose cuándo aparecería y durante cuánto tiempo más continuarían todas las desgracias que estaban ocurriendo. A medida que las cosas empeoraban, la guerra se generalizaba y la muerte por hambre era algo ya común. Incluso la naturaleza se había vuelto cruel, arrojando terremotos e inundaciones en venganza porque habían contaminado sus elementos. Los colonos llamaban a su padre para que los salvara y así su llamado fue escuchado. Shiva supo que ahora era el momento de intervenir. Sus hijos llevaban ya mucho tiempo lejos del hogar y querían regresar, pero estaban atrapados en sus trajes espaciales. Así el padre decidió ir a buscar a los hijos, enseñarles de nuevo a volar
y llevarles a todos sanos y salvos al mundo de luz y paz. Shiva descendió a la tierra como un cohete, entró en el cuerpo del hijo que había permanecido fiel y que había sido el más puro durante su larga estancia en la tierra, se sentó al lado de su hijo en la cabina de control, en medio de las cejas de la frente. Hola, soy Shiva, le dijo, y este ser supremo elevó al pequeño ser fuera de su cuerpo, enseñándole su verdadera forma de luz. Shiva empezó a enseñar al hijo a ser puro otra vez. Simplemente recuérdame y conseguirás la perfección una vez más. Volarás victorioso a la morada de la luz. Pronto se corrió la voz de que Shiva había venido. Muchos acudieron a escucharlo. Como Shiva no tenía un cuerpo propio, tomó prestado el cuerpo de este primer hijo, al que llamó Brahma, y habló a través de su boca. En pocos años se extendió por el planeta el mensaje de que el Padre había venido para llevarlos a todos de regreso al dulce hogar. Muchos no creyeron porque estaban demasiado perdidos. Otros renacieron al oír el conocimiento de su verdadero ser. Al mismo tiempo, algunos hijos empezaron a tener visiones del antiguo paraíso perdido y otros tuvieron la visión de ser como un minúsculo punto de luz. He estado aquí anteriormente, dijo Shiva a sus dulces hijos. Vine hace 5,000 años a restituir el paraíso sobre este planeta y volveré cada vez que lo requiera mi papel en este drama ilimitado. Ahora ha llegado el momento de despojarlos de sus trajes y de regresar al hogar. La función ha terminado. Todos siguieron a Shiva volando en formación hacia el mundo de luz y paz, al fin libres. Epílogo. La paz no es suficiente. Estos maravillosos seres de luz volvieron a vivir en su resplandor inmóvil en el océano de paz. Destellaban con gran luminosidad y todos formaron un círculo alrededor del Padre, el cual estaba dichoso de tenerlos en casa otra vez. Pronto, olvidaron que habían estado lejos del hogar. Ninguno de los hijos recordaba ya los turbulentos acontecimientos del pasado. Sentían que habían estado flotando eternamente en este océano de silencio, inmóviles y serenos. Y de pronto, un hijo pensó, esto no es suficiente. Deseo felicidad, deseo tener experiencias, quiero explorar otro mundo. El padre miró amorosamente a su hijo leal y después de una pausa de tan solo un segundo, le dijo, sí, hijo. Y colorín colorado. Espero que les haya gustado el cuento de los viajeros.